Buenos días a todos. Gracias por la puntualidad, como indicamos hace unos momentos. En este momento iniciamos el webinar. Primeramente, darles la bienvenida. Gracias por atender este evento que preparamos con mucho interés para todos ustedes. Y bueno, antes de iniciar con a compartir información, quisiéramos nada más poner algunas reglas por ahí. Vamos a estar con los sonidos desactivados, pero sin embargo tienen por ahí la sección de preguntas y respuestas para, si tuvieran alguna cuestión, algún cuestionamiento, algún comentario, por favor compártanlo por ahí. Es más fácil para nosotros administrarlo por ese medio. Si también tiene la sección de chat, pero preferimos preguntas y respuestas para tener todas concentradas y estar marcando las que ya respondimos. Eh, bueno, con esto iniciamos el webinar. Gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, empezamos a compartir información. Esperamos que esta información sea de valor. Está dividida en dos secciones. Primero, como les comentaba hace un momento, compartirles una serie de información con valor que tiene que ver con este tema muy importante que es tendencias tecnológicas y cambios en las empresas que han surgido después del 2020 o que han tenido las empresas después del 2020 y vamos a tratar de alinearlo con en lo que nosotros somos expertos, que es SAP Business One. Van a ser solamente algunos flachazos, les prometo, no es una demo de SAP Business One, pero tratar de alinear algunos conceptos con lo que nosotros hacemos. Perfecto. Bueno, pues empecemos platicando un poco acerca de lo que ha sucedido, ¿no? El 2020 va a ser recordado por generaciones como el año en que todo el mundo se detuvo. La pandemia de COVID, que se propagó rápidamente por todo el planeta, provocó una serie de medidas de confinamiento y restricciones de movilidad que transformaron profundamente todas nuestras vidas. A medida que la crisis sanitaria se complicaba, las empresas se vieron obligadas a adaptarse rápidamente a una nueva realidad. El trabajo remoto, la virtualización de reuniones y eventos, la digitalización de procesos y la automatización de tareas se convirtieron en algo común para nuestras empresas. Regresando la mirada, es fácil ver lo que ha cambiado. El mundo empresarial ha experimentado un cambio de paradigmas en términos de tecnología, de procesos y de cultura. Pero en medio del caos, muchos de nosotros también cambiamos y experimentamos momentos de solidaridad, de compasión, aumentamos la creatividad. En el fondo, la pandemia nos enseñó a ser más resilientes, más ágiles y más innovadores. Pero también, bueno, es importante reconocer que el precio que se ha pagado fue alto. Muchas personas perdimos seres queridos, vimos afectada nuestra salud física, incluso mental. Algunos otros perdieron sus trabajos, algunos perdieron sus empresas. La pandemia nos obligó a alejarnos físicamente de nuestros seres queridos y de lo que teníamos como rutina habitual. Y bueno, siempre nos va a dejar una sensación o nos dejó una sensación de incertidumbre y tener presente que, bueno, pues somos muy vulnerables ante lo desconocido, ¿no? La pandemia nos obligó a repensar en muchos casos nuestros valores, nuestras prioridades y a descubrir nuevas formas de trabajar y relacionarnos incluso. Hablando de negocios, hoy más que nunca es importante hacer equipo en nuestras empresas y que sigamos buscando soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. En este contexto, el tema de las tendencias tecnológicas y los cambios en las empresas después del 2020 adquiere una relevancia especial. En este webinar vamos a platicar acerca de cómo las empresas se han transformado a través de la tecnología, la inteligencia empresarial y la automatización de procesos. Y solo brevemente, como les decía hace un momento, solo brevemente cómo SAP Business One ha sido una herramienta importante en la transformación de algunas empresas. Entremos en materia. Primero, bueno, muy brevemente, permítanme presentarme. Yo soy el responsable comercial, el gerente comercial de Corponet Implements. Mi nombre es Marco Morales y bueno, desde hace 15 años o los 15 años más recientes, he tenido la oportunidad de participar en diferentes roles de transformación
de al menos 100 empresas en crecimiento, siempre apoyándonos en la tecnología. Por otro lado, les decía que soy el responsable comercial de una empresa que se llama Corponet. Corponet Implements también es el nombre completo, pero bueno, todo el mundo nos conoce como Corponet. Corponet es una empresa que ya tiene más de 20 años en el mundo de los RPs o en el negocio de los RPs, que ha sido partner de SAP desde hace ya 20 años y también que desde hace más de 16 años mantenemos la categoría Gold, ¿no? En cuanto a implementaciones, como les decíamos hace unos momentos, que es a lo que nos dedicamos, hemos ayudado a transformar a 350 empresas a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues tenemos ciertas credenciales que tal vez platiquemos en otro momento, pero bueno, en resumen, la propia marca SAP nos considera expertos en la solución de SAP Business One, que es la solución de SAP o de SAP para empresas en crecimiento. Platicaremos un poquito de esto más a fondo en unos slides más adelante. Bueno, la pandemia del COVID-19 del 2020, como les decía hace un momento, vino a transformar el mundo y hay ciertas tendencias o prácticas que se han adoptado después de esta crisis mundial que tuvimos. Esta crisis, pues bueno, estaremos todos de acuerdo que fue un evento sin precedentes y que llegó a transformar la forma en que las empresas operan y hacen negocios. El confinamiento y la restricción de movilidad han obligado a las empresas a adaptarse rápidamente a un entorno de trabajo remoto y digital. La tecnología se ha convertido en un elemento clave para mantener la continuidad de los negocios en medio de la crisis y posteriormente a esta. La transformación digital se ha convertido en una necesidad para las empresas que desean mantenerse competitivas y en un mercado de constante evolución. La adopción de tecnologías digitales, como por ejemplo herramientas de colaboración remota, herramientas de automatización de procesos, análisis de Big Data y soluciones de gestión empresarial donde podemos integrar todos los procesos de un negocio como SAP Business One, han permitido a las empresas mantener la productividad y la eficiencia en un entorno de trabajo que muchas veces se ha convertido remoto. Durante el confinamiento, las empresas que ya habían adoptado tecnologías digitales estaban mejor preparadas para enfrentar los desafíos de la pandemia. Estas empresas sacaron ventaja en este momento. Las empresas que tenían herramientas de colaboración remota, pudieron mantener la conexión entre los empleados y sus clientes, teniendo tuvieron más posibilidad de asegurar la continuidad de sus negocios. Las empresas que tenían, por ejemplo, soluciones de gestión empresarial o RPs integrados pudieron seguir operando con normalidad, automatizando procesos y manteniendo la eficiencia en un entorno de trabajo pues a distancia, ¿no? Por otro lado, en contraparte, las empresas que no habían adoptado tecnologías digitales, que es un alto porcentaje en nuestro mercado mexicano y latinoamericano, se encontraron en una situación muy desfavorable, ya que tuvieron que enfrentar una curva de aprendizaje muy agresiva en la adopción de nuevas herramientas y procesos digitales, desde saber manejar los software de comunicación remota, vamos a decirlo así. Algunas de estas empresas se encontraron con muchas dificultades para mantener la productividad y la eficiencia, lo que obviamente tuvo un impacto negativo en el resultado. La importancia de la transformación digital durante esta crisis que vivimos se convirtió en una lección para las empresas. Eh, Esto nos llevó a aprender que la adopción de tecnologías digitales no es una opción ya en este momento, es una necesidad para mantenernos competitivos, asegurar la continuidad de nuestros negocios en un entorno que está en constante evolución por diversos factores. Esta vez lo que nos trajo a esta crisis fue un factor de salud, de naturaleza, vamos a decirlo así, pero hay otros factores que constantemente nos están retando, ¿no? En resumen, la transformación digital fue fundamental durante el confinamiento, permitiendo a las empresas pues mantenerse
productivas, mantenerse eficientes, seguir dando respuesta a sus clientes, seguir teniendo relación con sus proveedores, seguir teniendo comunicación interna entre sus elementos de una forma ágil, porque muchas empresas mantuvieron esto, pero era una situación muy lenta, respuestas que tal vez no estaban en el momento y que fueran muy complicadas de mantener el ritmo que necesitábamos para hacer negocio, ¿no? La adopción de tecnologías digitales, como las que mencionamos ya, la colaboración remota, automatización de procesos, análisis de datos a gran escala y software de gestión empresarial como SAP Business One, fueron fundamentales durante esta crisis. Y si ya lo eran, se han reafirmado como una necesidad empresarial para mantenernos competitivos y seguir operando con normalidad en un mercado que, como les decía hace un momento, está en constante evolución por diferentes razones. Como les decía, en este caso fue algo de salud natural, pero también tenemos en cuenta lo que nos está retando constantemente, que pues, por ejemplo es el mercado, son las necesidades cambiantes en cuanto a experiencia de nuestros clientes y la competencia que nunca cede terreno contra nuestras empresas, ¿no? Eso por poner algunos de los factores más relevantes. Este, digamos que es el gran tema. Vamos a tratar de irlo desmenuzando un poco en algunos factores que también han sido clave en los cambios de las empresas después del 2020, ¿no? El primero de ellos y que sale a colación porque fue un tema que salió de las sombras para la mayoría de las empresas, al menos en México, que tiene que ver con el trabajo remoto y la colaboración virtual. La pandemia de COVID-19 llevó a muchas empresas a cambiar la forma en que trabajaban, pasando un ambiente de oficina tradicional a un modelo de trabajo remoto. Para muchas empresas, esto ha sido y sigue siendo un gran desafío, pero gracias a la tecnología ha sido para muchas empresas también posible adaptarse de una manera más fácil y efectiva, ¿no? La colaboración virtual al día de hoy se ha convertido en una parte esencial en la forma en que las empresas trabajan en la actualidad, ¿no? La comunicación a través de herramientas como Zoom, Teams, Google Meet, Skype y muchas otras que salieron a la luz permiten a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, trabajar en el día a día, trabajar en sus proyectos, compartir documentos, mantenerse en contacto con los compañeros de trabajo y con sus clientes, sus proveedores, sin importar la ubicación geográfica. Muchas de las empresas que han adoptado la colaboración virtual eh, han podido mantener la productividad de sus empleados, incluso en momentos de incertidumbre y cambio constante. Además, viendo otros aspectos, los empleados han podido disfrutar o aprovechar de una mayor flexibilidad y libertad, permitiéndolos trabajar desde casa o desde cualquier punto del mundo. Eso también lleva ventajas de poder tener contrataciones o colaboradores más experimentados o más valiosos, ya que podemos abrir nuestras fronteras ya de una manera pues más clara, ¿no? Sin embargo, como todo, trabajar de forma remota también presenta desafíos para las empresas. Eh, ¿Cuáles desafíos? Por ejemplo, la falta de interacción social, la dificultad para mantener una comunicación efectiva. Creo que serían las más relevantes. La implementación de colaboración en línea puede ayudar a superar estos desafíos, pero también es importante para los líderes, los que son gerentes, coordinadores, supervisores, directores, en las empresas fomentar una cultura que tiene que ver mucho con la comunicación. La comunicación debe ser abierta y transparente. Eh, Además, bueno, la colaboración virtual ha llevado a la forma en que se realizan las reuniones y presentaciones de negocio. Eh, las reuniones presenciales han sido reemplazadas por reuniones en línea, lo que ha permitido a las empresas, a nuestras empresas, ahorrar tiempo, dinero en viajes, ahorrar traslados, ahorrar alojamientos, ¿no? La implementación de videoconferencias ha permitido a las empresas llevar a cabo reuniones, eventos, de negocio como lo venían acostumbrando a hacer, pero sin tener que estar físicamente en el lugar. En la experiencia propia de Corponel le podemos decir que nosotros tenemos oficinas en Ciudad de México, en Monterrey, básicamente o principalmente. Tenemos un cowork en Mérida
pero básicamente nuestras oficinas están en Ciudad de México y Monterrey. Y siempre que hacíamos eventos, pues eran los clientes que podíamos atender, ¿no? Esta situación del 2020 nos llevó a adoptar tecnologías digitales y nuestro último evento, por ejemplo, fue en un streaming donde pudieron estar presentes prácticamente el triple de las empresas que podíamos atender físicamente, ¿no? Entonces es una gran ventaja. También nos ayudó en el caso propio de Corponet a romper ciertos paradigmas durante esta crisis de pandemia. Pudimos hacer el primer cierre remoto sin nunca haber visto ni estrechado la mano del cliente, ¿no? El contacto físico, el face to face, pues siempre es importante, pero siempre tuvimos ese paradigma que para hacer un buen, pues desde un buen levantamiento y venta de un proyecto y hacer una buena entrega de proyecto, tenía que ser de forma física y esta situación nos llevó a entender y a probar que la forma remota también funciona y funciona muy bien. Hoy les puedo decir que un porcentaje importante de los proyectos que hacemos con las empresas en crecimiento son 100% de forma remota. Hablando de nuestros clientes, SAP Business One ha sido una herramienta esencial para muchas empresas en cuanto al trabajo remoto. Con SAP Business One, por ejemplo, nuestros clientes pueden darle acceso a sus empleados desde cualquier a información real y a sus procesos a operar en el día a día desde cualquier punto del mundo, trabajando de forma efectiva, tomar decisiones en el momento. Además, bueno, dependiendo del giro de la empresa, SAP Business One tiene herramientas colaborativas como, por ejemplo, el módulo de gestión de proyectos, un módulo de comunicación en línea que ayuda a nuestros clientes a mantener la productividad y eficiencia en tiempos de cambio. En resumen, bueno, pues el trabajo remoto y la colaboración virtual, pues bueno, ha sido fundamental después de que explotó esta crisis. Muchas de las empresas que han adoptado estas prácticas de nuevo, se han mantenido productivas, han logrado reducir costos y sobre todo lograron mantener una ventaja competitiva contra pues la competencia, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para implementar el trabajo remoto? Que, como les decía, todo tiene su contraparte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que es importante considerar para que el trabajo remoto funcione bien, ¿no? Primero, evaluar la infraestructura tecnológica. Se debe garantizar que los empleados tengan acceso a los equipos, al software, a las herramientas necesarias para comunicarse y trabajar de forma remota. La empresa debe de proveer y de asegurar contarse con una infraestructura de red adecuada para soportar el trabajo remoto. La realidad es que esta crisis a muchas empresas los tomó sin ni siquiera las necesidades básicas cubiertas para empezar a trabajar de una forma remota, ¿no? Otro punto que debemos de cuidar tiene que ver con las políticas y procedimientos internos de la empresa en cuanto al trabajo remoto, ¿no? Es fundamental establecer políticas y procedimientos muy claros para poder llevar a cabo el trabajo remoto. Debe de incluir aspectos fundamentales que eran también muchas quejas en el contrasentido de los beneficios, que tiene que ver con establecer horarios de trabajo definidos, establecer los medios de comunicación y los objetivos claros con tus equipos, entre algunos de los aspectos más importantes en cuanto a políticas y procedimientos, ¿no? La cultura de trabajo es otra forma otro aspecto que debemos de cuidar. Este cambio de trabajo remoto llevó a muchas empresas a cambiar el chip y es que esto ya venía desde hace tiempo, pero esto nos empujó de una manera muy acelerada, ¿no? Muchas empresas tomaron o fomentaron, siguen fomentando la cultura de trabajo de trabajar en base a resultados y no necesariamente en la presencia física de los empleados en la oficina. Fue un shock para la mayoría de las empresas que no estábamos acostumbrados a eso, pero es que es lo que para lo que existe realmente la empresa, ¿no? Para dar resultados, no para que los empleados vengan a estar ocupando un espacio 8 horas diarias sin dar precisamente estos resultados, ¿no? Otro aspecto que se debe cuidar es que los líderes, a pesar de que estemos de forma remota, debemos de seguir manteniendo esa comunicación abierta con nuestros colaboradores, esa supervisión y seguimiento a sus tareas diarias y cumplimiento de metas, básicamente, pues para asegurarnos que estas se vayan dando, ¿no? Un aspecto que también muchas empresas dejaron de lado fue la conformación y capacitación, desde la forma de utilizar
estas herramientas remotas. Sí, todos somos muy buenos para utilizar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, etcétera, pero cuando nos hablaron de Zoom, muchas de esas personas que son expertísimos en el uso de redes sociales se choquearon y no tenían la habilidad de manejar una herramienta de comunicación remota, ¿no? Entonces es importante darle esas herramientas a nuestros empleados, tal vez aprovechando también estas tecnologías, no de forma remota en un salón, no de forma, perdón, presencial en un salón de clases o en una sala de juntas, sino mediante videos para que aprendan a utilizar las herramientas que nuestras empresas vamos a utilizar para la comunicación, ¿no? Otro punto que ahondaremos un poquito más adelante, la seguridad de la información. La empresa debe de asegurarse de contar con las medidas de seguridad adecuadas, ya no básicas, adecuadas para proteger los datos de la empresa y de los empleados y de sus clientes y de sus proveedores, de toda la organización, ¿no? Porque ya que estamos en un ambiente, pues bueno, remoto, esto se vuelve mucho más vulnerable, ¿no? Y hablamos de los resultados, es constante, esto tiene que ser constante, evaluar el desempeño, establecer los objetivos claramente y estarlos midiendo realmente, ¿no? No dejar para el cierre anual a ver cómo nos fue en el transcurso del año, hay que estarlos revisando periódicamente para asegurar tomar los cambios necesarios que tengamos que ajustar para asegurar la obtención de resultados. Permítanme un momento porque se me está conectando la batería. Una disculpa. Bueno, estábamos hablando de el trabajo remoto y colaboración virtual. Bueno, este tema de la infraestructura, pues bueno, también tiene relevancia, ¿no? Bueno, otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es la digitalización de procesos y automatización. La digitalización de procesos y la automatización son dos aspectos fundamentales en la transformación digital de una empresa. Estos elementos permiten aumentar la eficiencia de los procesos, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Además, la digitalización y la automatización son especialmente importantes durante un periodo de crisis como el que hemos vivido durante la pandemia, ya que permiten a las empresas adaptarse a las nuevas condiciones y mantenerse competitivas. Durante el confinamiento, muchas empresas se vieron obligadas a acelerar su proceso de digitalización y automatización para poder seguir operando de manera efectiva. Aquellas empresas que ya habían adoptado soluciones de automatización y digitalización pudieron adaptarse de manera más rápida y eficiente a la situación, lo que les permitió mantenerse competitivas y seguir generando ingresos. Con herramientas como SAP Business One, es posible automatizar tareas como la generación de informes, el seguimiento de inventarios y la facturación, entre otras. Además, también se puede configurar flujos de trabajo para que la información se mueva de una manera automática de un departamento a otro, lo que reduce la necesidad de intervención manual y minimiza los errores. La automatización de tareas y flujos de trabajo también permite una mejor asignación de recursos
humanos, ya que los empleados pueden centrarse en tareas más importantes y estratégicas que requieren de su habilidad y experiencia. Además, la automatización también ayuda a mejorar la velocidad de los procesos, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente y en una mayor rentabilidad para la empresa. Sin embargo, muchas empresas todavía tienen procesos manuales y dependen de herramientas obsoletas y poco eficientes. Para estas empresas, la pandemia fue un llamado de atención para acelerar sus procesos de transformación digital y adoptar soluciones más eficientes y modernas. Eh, Algunas de las principales ventajas de digitalización y la automatización de procesos son reducción de errores y tiempos de espera, mayor eficiencia en la gestión de información y los recursos, mayor flexibilidad en la adaptación a los cambios del mercado y a las condiciones externas, reducción de costos a largo plazo, mejora en la calidad del producto y servicio ofrecidos y mayor control y visibilidad sobre los procesos empresariales, solo por mencionar las más relevantes. En conclusión, la digitalización de procesos y la automatización son elementos fundamentales en la transformación digital de una empresa y son especialmente importantes durante un periodo de crisis como el que hemos vivido durante la pandemia. Aquellas empresas que todavía no han adoptado soluciones de digitalización y automatización deben acelerar su proceso de transformación digital para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y mantenerse competitivas. SAP Business One fue una herramienta clave en este momento para muchos de nuestros clientes, ya que contaban con una solución integrada para la gestión de todas las áreas de la empresa y procesos automatizados y eficientes, tanto internos como externos. Hay algunos riesgos, obviamente, que debemos de considerar en cuanto a la digitalización de procesos y la automatización de los mismos. Por ejemplo, tomar en cuenta la resistencia al cambio por parte del personal de la empresa. Algunos empleados pueden sentirse amenazados por la automatización de ciertos procesos y temer por sus empleos. Es importante explicar claramente los beneficios de la automatización y cómo se espera que mejore la eficiencia y la calidad de los procesos de las empresas. La capacitación también puede ser esencial para asegurarse de que los empleados comprendan y se sientan cómodos con estos nuevos procesos. Por ejemplo, en nuestra experiencia, muchas veces que llegamos a recomendar el ERP o que recomendamos el ERP para una empresa, algunos empresarios, incluso algunos empleados, preguntan cuánta gente va a dejar de laborar en la empresa cuando adopten el ERP, ¿no? O el sistema SAP Business One. La realidad es que en la pequeña y mediana empresa, sobre todo, o la empresa en crecimiento, esto no es tan frecuente, no es tan frecuente que se recorten puestos de trabajo, más bien es eficientar al personal que tenemos, ya que normalmente nuestros empleados están trabajando sin este tipo de herramientas al 150, al 200%, y ya cuando les brindas este tipo de soluciones, pues en vez de hacerlos más operativos, más capturistas, los vuelves más estratégicos y analíticos, ¿no? Otro riesgo es la posible interrupción de los procesos existentes. La automatización de los procesos puede requerir cambios significativos en la infraestructura de TI y en los flujos de trabajo existentes. Esto puede provocar interrupciones temporales en la productividad y en la satisfacción del cliente. Es importante llevar a cabo pruebas exhaustivas y preparar planes de contingencia para minimizar estos riesgos. También hay riesgos en la seguridad de los datos y de la privacidad. La digitalización de procesos implica el uso de tecnología y sistemas en línea para almacenar y procesar información. Es importante implementar medidas de seguridad adecuadas y proteger la información confidencial de la empresa y de los clientes. La automatización también puede requerir el acceso a datos de terceros, lo que aumenta la responsabilidad de la empresa para proteger estos datos. Finalmente, la dependencia excesiva en la tecnología y la automatización puede ser un riesgo en sí mismo. Si los sistemas fallan o hay problemas técnicos, puede haber un impacto significativo en la productividad y la continuidad del negocio. Es importante tener planes de contingencia y sistemas de respaldo para minimizar estos riesgos y garantizar que los procesos críticos se puedan realizar, incluso si hay interrupciones en la tecnología.
Muy bien. Un punto importante es el siguiente, es un tema clave en este cambio acelerado, pero es necesario. Y la verdad es que aún muchas empresas no le dan la importancia que tiene la ciberseguridad y la protección de datos. Eh, Vamos a entrar a este tema que es fundamental, eh, que tiene que ver con estas inversiones, sobre todo que tenemos que hacer en este tema, ¿no? Vamos a platicar que, bueno, por ejemplo, partamos de las bases, ¿no? La ciberseguridad y la protección de datos son temas críticos en la era digital en la que vivimos, especialmente en el contexto de trabajo remoto y la digitalización de procesos. Las empresas tienen la responsabilidad de proteger primeramente sus datos, los datos de sus clientes, empleados y socios comerciales, y asegurarse de que los sistemas y aplicaciones que utilizan son seguros. El aumento del trabajo remoto presentó nuevos desafíos de ciberseguridad, ya que los empleados trabajaban, no sabemos desde dónde, ¿no? De diferentes ubicaciones y utilizaban diferentes dispositivos para acceder a la información de la empresa. Además, la digitalización de procesos también puede aumentar el riesgo de ciberataques. Estamos mucho más expuestos. Eh, los procesos automatizados son más vulnerables a errores de configuración o exploración de vulnerabilidades en nuestros sistemas de seguridad. Entonces, para garantizar la ciberseguridad y la protección de datos, es importante que las empresas adopten medidas de seguridad adecuadas, como el uso de firewalls, la autenticación de usuario, el cifrado de datos, la monitorización de la red y la formación. Formación me refiero a capacitación en seguridad a los empleados, ¿no? También que tengan esas políticas, esas buenas prácticas de seguridad en nuestros propios colaboradores. Es importante mantener los sistemas y aplicaciones actualizados y parchados para evitar la exploración de vulnerabilidades conocidas. En este contexto, pues bueno, SAP Business One con su juego con el uso de roles de la gestión de seguridad, la protección de datos, puede ser muy útil para que las empresas estén asegurados en cuanto a la información de su negocio, ¿no? SAP Business One, por ejemplo, trae un sistema de respaldos automáticos, pero aquí es donde regresamos un poco a la cultura, ¿no? La mentalidad y el mindset que tenemos las empresas antes del 2020 y después del 2020 de nuevo. El 2020 fue un shock que tuvieron muchas empresas en cuanto a varios paradigmas y culturas ya muy arraigadas por muchos años, donde, por ejemplo, el tener nuestro servidor físicamente en la empresa era lo que se consideraba mejor, ¿no? Yo no sentía que tuviera un sistema si yo no veía mi servidor físicamente en mi oficina. Y esto ha cambiado. Sin embargo, bueno, pues algunas empresas lo siguen prefiriendo. Por ejemplo, Business One tiene esa flexibilidad. Puedes tener un esquema on-premise o donde tienes tu propia infraestructura, pero toda la tendencia está apuntando hacia el esquema de software as a service o cloud, como también se le llama, ¿no? ¿Qué pasó? Les decía hace un momento que herramientas como SAP Business One brindan esas herramientas que nos pueden asegurar que nuestros datos están respaldados y protegidos. Pero ahí entra la otra mitad de este factor, ¿no? La política y la mentalidad y las prácticas que tenemos como empresa. En algunos casos hemos visto que las empresas, cuando les sucede algo, nos dicen, nos ayudan para auxiliar, nos hablan para auxiliarnos en la recuperación de sus datos, pero al momento de preguntarles dónde tienen guardados sus respaldos, pues resulta que le tienen guardados los respaldos en el servidor o en la infraestructura que se echó a perder o que les hackearon o que se dañó, ¿no? Entonces, eso complica mucho las cosas. Eh, También a partir del 2020, como les decía, los sistemas se han vuelto mucho más vulnerables. Anteriormente, el 2020 era muy poco frecuente que a los clientes, a nuestros clientes hablando de nuestra base instalada, les secuestraran los servidores, ¿no? Por la antigüedad que tiene Business One, les hablaba al momento de la presentación, Business One tiene prácticamente 18 años en el mercado, hace 10, 15 años esta parte del software as a service pues no era tan popular, no existía,
de alguna manera. Entonces, un alto porcentaje de las empresas que tienen Business One iniciaron en el esquema on-premise. Entonces, todavía mantuvieron su infraestructura hasta lo más que se pudieron, ¿no? Y anteriormente del 2020 no era tan frecuente que nos topáramos con casos de secuestro de servidor. Después del 2020 les puedo decir que un promedio de una infraestructura on-premise por mes está siendo secuestrada dentro de nuestra base de clientes. No es responsabilidad de nosotros la seguridad de unos esquemas on-premise, esas son políticas de las empresas, entonces eso nos da mucha sensibilidad de cómo todavía algunas empresas se mantienen resistentes a todo este tema de seguridad, de nube, de ciberseguridad, de cloud, ¿no? Luego, una de las razones que normalmente se nos expone a nosotros para no adoptar todas estas políticas es que sí, bueno, tienes que invertir en todos estos temas, ¿no? Es costoso, es una inversión que tal vez como empresa no quisieras hacer, pero es necesario hacerla. Y es que no estás viendo los costos ocultos de no hacerlo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta estar fuera de operación 3 días? ¿Te gustaría? Ponle número. ¿Cuánto estás perdiendo en venta? ¿Cuánto estás dejando de ganar tu rentabilidad? ¿Cuántas oportunidades estás perdiendo con nuevos clientes, etcétera? Entonces, si le pones número, realmente vas a ver que esta inversión es totalmente justificable, ¿no? Y no solamente pensar en inversión en cuanto a infraestructura o renta de servidores, ¿no? O para hacer porque normalmente se hace ese comparativo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un servidor físico contra cuánto me cuesta rentar o mantener un esquema en la nube, ¿no? Por atrás del servidor físico hay otros costos, muchos costos ocultos que tienen que ver con infraestructura, con personal que te le da mantenimiento a tu infraestructura, valga la redundancia, costo de licenciamiento de antivirus, costo de licenciamiento de sistemas de backups, etcétera, etcétera. Normalmente o muchas veces las empresas dejan esos costos de lado y no tan conscientes, ¿no? Muy bien. Aquí, bueno, pues algunas estadísticas que obtuve por ahí. Según informe de Verizon, el 85% de las violaciones de datos del 2020 involucraron algún tipo de engaño, lo que significa, esto es bien importante, los atacantes están recurriendo cada vez más a técnicas de ingeniería social para obtener acceso a los sistemas. No es que ya te metan un USB a tu servidor y te lo vayan a secuestrar, ¿no? Que es ahorita el phishing, el mandar correos apócrifos y que alguien en tu organización le dé clic a un enlace, ya le abriste la puerta a estos delincuentes realmente, porque eso es lo que son, ¿no? Un informe también de McAfee indica que la cantidad de ataques de malware móvil aumentó, también es otro tema, nuestros dispositivos móviles también necesitan seguridad, ¿no? Aumentó en un 55% en el 2020. Además, el informe destacó que el phishing sigue siendo una de las técnicas más utilizadas por los atacantes para obtener acceso a los sistemas y datos. Y bueno, de acuerdo al informe de amenazas de seguridad de Internet de Symantec, se detectaron más de 10.5 billones de intentos de ataques cibernéticos solamente en el año 2020. 10.5 billones de intentos. Los ataques más comunes incluyen el ransomware, el malware, el phishing y los ataques de fuerza bruta es tal vez un porcentaje menor. Como les decía hace un momento, va más por la ingeniería social lo que está sucediendo, ¿no? Muy bien, otro aspecto u otra tendencia tiene que ver con la innovación tecnológica en el sector empresarial, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es utilizar nuevas herramientas digitales para sacar ventaja, básicamente, ¿no? La innovación tecnológica en el sector empresarial se ha convertido en una necesidad imperante para el éxito en un mundo cada vez más competitivo y en constante cambio. Las empresas que no innovan en todos los sentidos, incluyendo en la parte tecnológica, corren el riesgo de quedarse atrás y perder su relevancia en el mercado. En el ámbito empresarial, la innovación tecnológica puede manifestarse de muchas maneras. De hecho, hace poco hicimos un webinar de innovación. Por ahí les podemos compartir la liga para que lo vean. Pero bueno, esto viene de desarrollar productos y servicios hasta la implementación, como que es el tema de hoy, de tecnologías disruptivas para mejorar la eficiencia en los procesos internos de la empresa. Como bases muy sencillas y básicas para impulsar esta innovación tecnológica
para las empresas, en nuestra experiencia podríamos mencionar la identificación de oportunidades. Las empresas que deseen innovar deben de estar constantemente atentas a las oportunidades en el mercado. Esto implica conocer las tendencias del sector y anticiparse a los cambios que puedan surgir en el futuro. Como en todo, el que pega primero pega dos veces, es un dicho por ahí que se utiliza. Entonces, si estamos al pendiente de los cambios que se están generando, de lo que está mostrándonos el mercado, que a veces no estamos tan atentos, podemos identificar esas oportunidades más oportunas, más eficientemente, ¿no? Inversión, esto sí tiene que ver con inversión. Hablábamos hace rato que hay que invertir en investigación y desarrollo. La investigación y el desarrollo son fundamentales para la innovación tecnológica. Las empresas que invierten en esto tienen mayores posibilidades de crear productos y servicios innovadores que les permitan diferenciarse de la competencia. Colaboración con empresas, startups, todos los días están saliendo aplicaciones, software que nos pueden dar ciertas ventajas competitivas contra la competencia, valga la redundancia, hay que poner atención a lo que va saliendo, no descartarlo porque es nuevo. Todos los software empezaron como una novedad y los que se han consolidado es porque realmente generan valor a las empresas. Aparte, entre más nuevo, tú podrías crear una alianza estratégica con estos startuperos o con estas aplicaciones, conseguir mejores precios, etcétera. Algo que pueda sacar ventaja a tu empresa de un lanzamiento, ¿no? Algo que también es necesario en las empresas cada día más es fomentar la creatividad y la experimentación, poner ese chip de innovación, ¿no? Sentar impulsar un ambiente de trabajo que fomente la creatividad y la experimentación. Eh, las empresas pueden implementar programas y herramientas que permitan a los empleados desarrollar nuevas ideas, nuevos proyectos. Créame que constantemente nos relacionamos con empresas en crecimiento y al momento de implementar un RP como SAP Business One es un buen momento para hacer una revisión, les decimos nosotros, de hacer limpieza y ordenar la casa. En esos momentos de hacer esa pausa, de ver cómo estamos y hacia dónde queremos ir, han surgido ideas muy buenas que las empresas, de las cuales las empresas han sacado provecho, ¿no? Y bueno, algo que también no se nos daba antes de esta crisis, pero que este chip se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en las nuevas generaciones, la implementación de tecnologías disruptivas. Las empresas pueden aprovechar tecnologías disruptivas para mejorar la eficiencia en sus procesos internos, por ejemplo, la implementación de radiofrecuencias, la implementación de códigos de barra, la implementación de inteligencia artificial. Trato de guardarme un poco este concepto de inteligencia artificial porque todavía a muchas empresas les causa un poco de shock, ¿no? Bueno, básicamente es más, desde implementar un ERP como SAP Business One, para muchas empresas es implementar tecnología disruptiva, aunque es hoy día ya una necesidad, ¿no? La innovación tecnológica, en resumen, en el sector empresarial tiene numerosos beneficios, entre los que destacan la mejora en eficiencia y productividad de la empresa, incremento en la competitividad en el mercado, generación de nuevos productos y servicios, aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y diferenciación de la competencia. Es importante destacar que la innovación tecnológica no debe ser visto como un gasto, ya hablamos 3 veces de esto, ¿no? Sino como una inversión a largo plazo, porque nos va a generar beneficios a la empresa en el futuro. No tengamos una visión cortoplacista, sino veamos a futuro. Hoy día tal vez no voy a recuperar la inversión de inmediato, pero esto me da dar una ventaja que ninguna otra empresa tiene. Veámoslo de esta manera, ¿no? Las empresas que innovan y se adaptan a los cambios del mercado tienen mayores posibilidades de éxito a largo plazo. En resumen, bueno, la innovación tecnológica es fundamental para el éxito en el sector empresarial. Las empresas que no innovan corren el riesgo de quedarse atrás y perder su relevancia en el mercado. Identificar oportunidades, invertir en investigación y desarrollo, colaborar con otras empresas, aplicaciones o startups, impulsar la creatividad y experimentación y hacer uso de tecnologías entre más disruptivas mejor, son algunos de los aspectos más importantes de la innovación tecnológica en el sector empresarial. Como último punto de las tendencias tecnológicas, les decía que nos estaba guardando un poco, voy a exponer uno de los temas que todos los días hemos estado escuchando y que debemos estar preparados
para seguir escuchándolos porque ya es parte de nuestra vida diaria. Si no nos hemos dado cuenta, ahorita voy a traer algunos casos a colación donde estamos utilizando realmente inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, como nos hemos dado cuenta, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando múltiples industrias, sectores, ¿qué es esto? Es mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos, la inteligencia artificial capacita a las máquinas, a robots, a computadoras, a realizar tareas complejas que anteriormente solamente se hacía con inteligencia o con seres humanos. Esta tecnología ha sido impulsada por el avance del poder de procesamiento de las computadoras de hoy en día, el acceso a grandes cantidades de datos. Estos dos factores son importantes. Con las computadoras de hace años no se podía hacer esto. Con los datos, cómo se manejaban con anterioridad, no se podía hacer esto. Entonces, ahorita, con todo el poder de procesamiento que tienen las computadoras, con la cantidad de datos que estamos generando día a día en nuestra vida diaria, en nuestras empresas, es que la inteligencia artificial se alimenta y, bueno, pues puede sacar provecho de esto, ¿no? Algunos de los muchos beneficios que nos da la inteligencia artificial pues, son automatización de tareas. Por ejemplo, en el sector manufacturero, los robots inteligentes son capaces de realizar tareas de ensamblaje. Hemos visto las plantas de automóviles, por mencionar un ejemplo, la mayoría ya son con robotizadas. Y bueno, pues es con un menor grado de error y más barata que los humanos. Eso es lo que de repente nos causa shock, ¿no? En la parte de atención a clientes, todos los días estamos conviviendo con chatbots, con inteligencia artificial que nos brindan respuestas instantáneas a consultas comunes, lo que agiliza para las empresas el servicio y la carga de trabajo del personal, ¿vale? Bueno, ya mencioné asistentes virtuales y chatbots, el análisis de datos. La inteligencia artificial revolucionó el análisis de datos al permitir la identificación de patrones y tendencias en grandes volúmenes de información. Un ser humano, al ser humano nos llevaba mucho tiempo analizar esa información. Mediante la inteligencia artificial podemos analizar una gran cantidad de datos en un tiempo muy corto. Esa es la diferencia, ¿no? Y es el uso que se le da a la inteligencia artificial en el análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos históricos y el tiempo real para detectar anomalías o fraudes de transacciones bancarias. Muchos de los fraudes en el sector bancario se detectan por inteligencia artificial. Y bueno, medicina y salud, automatización industrial, etcétera, ¿no? En conclusión, estos ejemplos ilustran cómo la inteligencia artificial está transformando múltiples sectores. Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos que surgen con su implementación, como la privacidad de datos, la ética en el uso de la inteligencia artificial y en el impacto en el empleo o desempleo, como lo querramos ver, ¿verdad? Es fundamental abordar estos desafíos para garantizar un uso, un despliegue responsable y ético de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad, ¿no? En conclusión, la inteligencia artificial ya está aquí, está revolucionando diferentes áreas, desde la automatización de tareas, la atención a clientes, el análisis de datos, la medicina, etcétera. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, de información, aprender, tomar decisiones autónomas, ha impulsado su aplicación en diferentes sectores. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta los desafíos que mencionamos hace un momento, ¿no? Algunos datos, hay muchos datos ahorita de inteligencia artificial, es más, en las tendencias del 2022 y 2023, específicamente de estudios que tienen que ver ya con tecnología de alto nivel, el 70-80% tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, los que les quise compartir aquí, por ejemplo, un estudio de Gartner predice que para el año 2020, esto es a toro pasado, el 70% de las empresas adoptarán al menos de una forma de inteligencia artificial. ¿Cuántas empresas tienen chatbots ya respondiendo a los clientes? Por mencionar un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están utilizando el marketing digital que por atrás tiene unos motores de inteligencia artificial, pues para ver quién los está visitando, cuáles son sus tendencias de consumo,
qué es lo que está buscando de sus empresas, ¿no? Por otro lado, el estudio de McKinsey estima que la inteligencia artificial podría automatizar hasta el 50% de las tareas laborales actuales, lo que equivale a 15 billones de ahorros anuales a nivel mundial. Otra encuesta de Deloitte nos indica que el 82% de las organizaciones que han implementado inteligencia artificial obviamente han reportado beneficios financieros significativos. Y bueno, les decía, hay muchas estadísticas porque es un tema que está bien en boga, ¿no? Y de repente, bueno, como les decía hace un momento, muchas empresas en crecimiento sobre todo creen que, o ven esto como ciencia ficción, creen que están muy lejos de esto, ¿no? Y la realidad es que en el día a día, como les decía hace un momento, estamos utilizando inteligencia artificial todo el tiempo. Si nos vamos a ejemplos prácticos, los motores de búsqueda de Google funcionan con inteligencia artificial. Es por eso que cuando tú estás platicando con el teléfono encendido o con el teléfono, sí, tu micrófono te detecta que estás hablando de juguetes para mascotas y te empiezan a salir en tus búsquedas o recomendaciones de juguetes para mascotas. Todo eso está gestionado por inteligencia artificial. Los filtros de spam también que utilizamos en la mayoría de los correos tienen inteligencia artificial atrás. Traducción automática de Google, el Google Translator y otras herramientas utilizan inteligencia artificial. Alexa, Siri, etcétera, es inteligencia artificial. Incluso lo que utilizamos todos los días después de salir a trabajar, llegar a escuchar un momento de música, ver una serie, tiene que ver con la inteligencia artificial, sistemas de recomendación. Entonces, todos los días lo estamos usando, ya está aquí. Si lo podemos aplicar a la brevedad de nuestras empresas, de nuevo, vamos a sacar ventaja contra las empresas que no lo están utilizando. Muy bien. Esto era parte de la información de valor que queríamos compartirles. Voy a tomar los siguientes minutos para platicarles un poco de qué hacemos. Se los prometí que iba a ser breve. Nosotros nos dedicamos a implementar ERP. Si tienen alguna pregunta por ahí, recuerden estar en la sección de preguntas y respuestas. Les decía, nosotros implementamos el ERP para empresas en crecimiento de SAP Business One. ¿Qué es SAP Business One? Por si alguno de ustedes no lo conoce. Bueno, es un ERP, un sistema de gestión de empresa que va orientada a las empresas en crecimiento. SAP es la marca y es el líder mundial de este tipo de soluciones, pero la versión que se llama con nombre y apellido SAP Business One es la solución de negocios para las empresas en crecimiento. ¿Qué características tiene? En resumen, tiene todas las buenas prácticas, toda la potencia, todo el alcance para gestionar una empresa que tiene el ERP que utilizan grandes empresas para una empresa en crecimiento, ¿no? Incluyendo todo lo que tiene que ver con movilidad, con análisis de Big Data que hablábamos hace un momento, con la parte de disponibilidad en la nube de software as a service, aplica prácticamente cualquier giro de negocio como es distribución, retail, alimentos, manufacturas, servicios, proyectos, es decir, no es exclusivo para una industria, ¿no? ¿Qué deberíamos de saber acerca de ese Business One? Bueno, es una solución totalmente integrada, que no es modular, que te abarca todo lo administrativo y operativo, desde la preventa de un CRM hasta los financieros con toda la parte de contabilidad y finanzas, ¿no? Pasando por todo lo operativo, les decía, el operativo estoy incluyendo ventas, compras, inventarios, proyectos, servicio postventa, etcétera. Y en todo lo administrativo, estoy hablando de cuentas por cobrar, por pagar, contabilidad, finanzas, tesorería, etcétera. Todo esto ya está dentro de la suite de Business One. No tienes que estar adquiriendo módulo por módulo e integrándolo, ¿no? El tener todo esto integrado, pues bueno, nos lleva, ese es el principal beneficio, la integración de todos los procesos de negocio de tu negocio en una sola solución, y esto pues te desencadena otros beneficios como son el evitar las recapturas, el evitar en mayor medida los errores humanos, el que tengas un mayor control en tu empresa mediante autorizaciones, alertas, bloqueos, etcétera, ya que toda la información está en la misma base y todos los usuarios están compartiendo la misma información, ¿no? Y esto, bueno, pues nos lleva precisamente a tener la información operativa del día a día totalmente disponible en el momento que la necesitamos. La información operativa me refiero,
Por ejemplo, cuánto inventario tengo, cuánto debo, cuánto me deben, cuándo se vence una factura, cuándo sale mi producción, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la información que ocupamos para trabajar. Pero de la mano de esto se genera información estratégica para los tomadores de decisiones, ¿no? Si mi director quiere tener un KPI, un indicador y anda de viaje y lo quiere traer en el celular y quiere ver cuánto nos van a pagar esta semana y cuáles son los principales proveedores que debo de cubrir y cuántas órdenes están por producir esta semana, eso es información estratégica que puede tener el director en su móvil, estando de viaje, estando en cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los beneficios así muy rápidos que nos da a tener una herramienta totalmente integrada como SAP Business One. ¿Qué es importante saber, por otro lado? Es un software totalmente asequible, o sea, accesible en cuanto a costo para las empresas en crecimiento. Tenemos alianzas incluso con entidades financieras que pueden hacer muy posible este proyecto para empresas en crecimiento. A todas las empresas en crecimiento, bueno, vendemos, pero la parte del flujo o de lo que tenemos disponible para invertir o gastar es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, estas alianzas con entidades financieras nos ayudan mucho en ese punto. Se implementa muy rápido, estamos hablando más o menos de una implementación entre 3 y 4 meses. Tú ya tienes un RP totalmente integrado trabajando y es muy poderoso. Les decía, adopta todas las buenas prácticas de la marca SAP, de la experiencia que esta marca ha adquirido a nivel mundial para trasladarla a las empresas en crecimiento. Es decir, vas a tener tu empresa en crecimiento trabajando como las grandes empresas a nivel mundial. Esa es una de las ventajas de contar con SAP Business One. En este punto voy a hacer un espacio para ver si hay alguna pregunta, alguna respuesta, alguna pregunta donde podamos dar respuesta. Y también aprovecho en lo que ustedes nos hacen llegar sus preguntas pues, para compartirles nuestros medios de contacto. Por ahí pueden escanear el código QR que está por ahí o tomar nota de los teléfonos, correos, dependiendo qué tan digitales se sientan, lo pueden hacer. Entonces, estamos a la orden para tratar ese tema, para platicar acerca de la transformación digital en sus empresas, para ayudarles a dar esos primeros pasos y si quisieran evaluar una solución totalmente integrada que los ayude a dar esos primeros pasos en la transformación digital de su empresa como es Business One, pues bueno, estamos a la orden. Nos pueden hallar en estos medios, a mí en LinkedIn también me pueden hallar, Marco Morales, en Corponet, pues por ahí me pueden hallar. Y bueno, pues estamos a la orden, cumplimos exactamente con la hora de la sesión. Y bueno, aquí vamos a quedarnos un momento por si hay alguna respuesta, una pregunta o quisieran hacernos alguna consulta. Muchas gracias por su tiempo y pues bueno, nos vemos la próxima.